Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Vamos a iniciar la clase, por favor. El día de ayer iniciamos el tema de vacunación. Les mencioné que la vacunación es parte del estudio de la inmunidad adquirida o adaptativa, que las células que principalmente están involucradas en la respuesta inmune es el linfocito o los linfocitos, ¿sí?
y les pedí que revisaran su cartilla. Hablamos de algunos principios generales de vacunación. De hecho, el propósito de la vacunación, se los enfaticé el día de ayer, es la prevención primaria y dentro de la prevención primaria la promoción, digo, la prevención específica, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos un antígeno y el objetivo es despertar o provocar una respuesta inmune específica contra el antígeno que se está colocando en el individuo. También hablamos de que esta inmunidad o esta resistencia se pretende lograr también a nivel de la población en un término que definimos el día de ayer como inmunidad colectiva. Y empezamos a describir algunos de los preparados antigénicos que estaban formando parte de las vacunas. Hablamos así de vacunas que tienen microorganismos vivos, que mencionamos que es el menos frecuente actualmente utilizado este método. Mencionamos otro que es de microorganismos vivos atenuados. Mencionamos también que algunas otras estaban hechas de fragmentos subcelulares, es decir, pequeñas porciones del antígeno, como son los polisacáridos. Y mencionamos también la tecnología del DNA recombinante, que implica clonar el gen que codifica la porción antigénica del microorganismo, expresarlo en un vector y de esta manera obtener la vacuna. Entonces les pedí que iniciaran la revisión de la cartilla de vacunación y que el día de hoy me iban a comentar cómo se relacionaba ese documento con el contenido que estamos abordando, que es el proceso de vacunación. Entonces te voy a pedir, Dulce, por favor, si nos compartes algo de lo que revisaste. ¿Sí me escucha? ¿Sí? Ok. Bueno, pues sí, o sea, prácticamente ya investigando bien sobre el esquema nacional de vacunación, pues técnicamente es un derecho que todos los mexicanos y todas las personas tienen el derecho de adquirir ese tipo de vacuna y pues como usted comenta, pues las vacunas tienen que ver sobre ¿cómo se llama? Sistema inmune adaptativo porque pues prácticamente, bueno, depende de cada como vacuna, tiene su propio, cómo se le dice? Su propia como clasificación, si son microorganismos vivos o atenuados o así, de ese estilo. Ajá. Pero ¿qué patologías de la cartilla nacional de vacunación te llamó la atención? Ah, bueno, sobre la primera que nos coloca, esa es justo la Ajá, que nos deja la marquita en el ajá, brazo. ajá, exactamente. Bien, gracias, Israel. Luna, Sí, doctora. ¿qué vacuna o cuáles son de las vacunas que se aplican a la población menor a los 2 años, menor de 2 años? ¿Qué vacunas se aplican según lo que tú revisaste? Creo que es la de la hepatitis B y la de rotavirus. Rotavirus. Ya están estudiando su clase de microbiología, ¿verdad? ¿Qué es el rotavirus entonces? Es un virus que afecta el sistema gastrointestinal. Ajá, exactamente, provoca cuadros gastrointestinales de repetición, ¿verdad? O frecuentemente en ciertas épocas del año en los niños menores de 2 años. El riesgo es de que el paciente se deshidrate y ponga en riesgo su vida por esta condición. Y la vacuna, ¿a qué grupo pertenecerá de acuerdo a su composición antigénica? Yasmín Olivares, hablando del rotavirus. Ah, sí, profa. Es monovalente y pues son virus vivos atenuados, o sea, son organismos Ajá, vivos, pero atenuados. exactamente, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Les voy a compartir la presentación. Allá nos quedamos, si mal no recuerdo, en la de Clostridium tetani, ¿verdad? Les hablé de tétanos.
chicos? No, profa, creo que no nos habló de eso. Ok, entonces les comparto la pantalla. Bien, entonces mencionábamos el día de ayer que existen diferentes propiedades o diferentes determinantes antigénicos que están formando parte de las vacunas, ¿verdad? Unas de ellas también en el apartado número 4 o 5 mencionamos a las toxinas y dentro de ellas dos bacterias principalmente productoras de toxinas que causan una alta incidencia de enfermedad en la población y que tienen una velocidad de contagio muy elevada, que son el tétanos y la difteria. El tétanos no es como tal una enfermedad contagiosa, pero sí tiene una elevada incidencia. ¿Por qué? Porque las bacterias están presentes en el medio ambiente en materia orgánica decompuesta, como podemos encontrarla en las superficies de tierra o en terrenos o en bosques, etcétera, ¿no? Entonces, Clostridium tetani, ustedes saben que el género Clostridium es un grupo de microorganismos caracterizados porque como parte de sus mecanismos de patogenicidad está la elaboración de una toxina. Entonces está la toxina del tétanos, ¿verdad? Hablando de Clostridium tetani. Esta toxina, que es la que principalmente causa la manifestación clínica, que es la contracción involuntaria sostenida de ciertos grupos de músculos en el organismo, pues es la que se purifica, se activa, como lo estamos viendo en el cuadro, en formol, y de esta manera se adiciona un adyuvante que es el alumbre. El día de ayer mencionamos los adyuvantes, que son sustancias que se utilizan en el proceso de elaboración de las vacunas que van a potencializar la respuesta inmune, ¿verdad? Entonces, esta toxina inactivada se combina con el alumbre, que es el adyuvante, y se forma la vacuna. Nos dice ahí que se ponen 3 dosis y se hace un refuerzo cada 10 años. Si se dan cuenta, también hay vacunas que nos confieren inmunidad permanente y hay unas que solamente nos dan la inmunidad temporal y hay que estar haciendo refuerzos por eso para poder mantener la población de linfocitos lista en caso de que haya exposición a ese microorganismo. También otro microorganismo productor de toxinas, pues está Corynebacterium diphtheria, Vibrio cólera y Clostridium perfringens, ¿sí? También hablamos de algunas vacunas que están formadas por subunidades, como es el caso de la vacuna para Neisseria meningitidis, que es una donde se van a obtener los conjugados de polisacáridos capsulares de los grupos A, C, W e Y, ¿verdad? Que son los que son principalmente inmunogénicos. También Streptococcus pneumoniae, que ustedes saben que es una bacteria que causa neumonía, principalmente en población pediátrica o en adultos mayores. Se extrae también el polisacárido capsular. Recuerden que desde el punto de vista del microorganismo, el polisacárido es un componente estructural del proceso de fagocitosis, ¿verdad? Entonces, por eso es altamente patogénica. Por eso es que la cápsula de polisacáridos se utiliza para poder lograr una respuesta inmune, ¿sí? También saben ustedes que estas bacterias tienen diferentes serotipos dependiendo la naturaleza de sus componentes en su membrana y también hay por eso diferentes serotipos incluidos en una vacuna, que son los más frecuentes que se han detectado en la población, para poder conferir inmunidad a esta bacteria, ¿sí? Por eso también, a pesar de que la gente esté vacunada, pudiera desencadenar la enfermedad cuando se expone al microorganismo, si es que el serotipo con el que está hecho la vacuna no es
el tipo que tiene el paciente o al que se expuso el paciente en ese momento, ¿sí? Entonces, las bacterias, si bien son muy eficaces, no pudiéramos hablar de una inmunidad al 100% en algunas bacterias o en algunos virus. ¿Por qué? Porque cambian o hay serotipos, ¿sí? Haemophilus influenza tipo B, ustedes saben también que es una bacteria que inicialmente causa enfermedades de vías respiratorias, pero que tiene capacidad de diseminación, principalmente al sistema nervioso central, pudiendo ser un factor de riesgo para poder padecer meningitis, y principalmente también en la población pediátrica, ¿verdad? Y se utilizan también subunidades de la bacteria para poder constituir la vacuna. Mencionábamos el día de ayer de una tecnología que es el DNA recombinante, que es a base de codificar antígenos expresados en vectores. Entonces mencionábamos que se identificaba el gen que codificaba para el elemento antigénico del microorganismo o el componente antigénico. Este gen se hacía expresar de manera in vitro, ya fuera del organismo, en un vector, y de esta manera se podía obtener el componente para poder preparar la vacuna. Y así hablamos entonces de la vacuna para el virus del papiloma humano, que ustedes comercialmente, las más utilizadas es Cervarix y Gardasil, en donde se clona el gen del antígeno, ya lo vuelvo a comentar, en un vector de expresión adecuado, que va a producir la proteína de superficie del virus L1. Y si ustedes se dan cuenta, es uno de los componentes que el virus tiene para poder identificar y colonizar a su huésped, ¿sí? A su célula huésped, que en este caso sería la célula epitelial escamosa del aparato genitourinario, ¿sí? Entonces, también aquí volvemos a lo mismo. Tenemos diferentes cepas del virus del papiloma humano, diferentes serotipos también. Algunos son más frecuentes, causantes o identificados como causantes de carcinoma cervicouterino, y entonces es principalmente estos genes los que están en las vacunas para poder conferir la mayor protección a este tipo de pacientes. Entonces, bueno, cuando inicialmente se empezó a utilizar la vacuna del virus del papiloma humano, pues no se tenía mucho conocimiento acerca de cómo iba a producir la inmunidad, ¿verdad? Ahora, después de varios años ya de estar poniéndose en la población, se ha comprobado su eficacia, principalmente contra las cepas 16 y 18, que confiere una protección duradera en concentraciones séricas de anticuerpos, y también la respuesta de memoria de los linfocitos T y B. ¿A qué edad encontraron que se puede colocar la vacuna del virus del papiloma humano? ¿Cuál es la población blanco, por así decirlo, de esta vacuna? Que de hecho se pudiera poner en diferentes etapas, ¿verdad? Pero como prevención primaria, como protección específica, ¿a qué edad y en qué población? A los 11 años más o menos. De los 11 a los 14 años, así es, cuando se presume, ¿verdad? El paciente no ha estado en contacto con el virus, ¿sí? Bien. Mencionábamos entonces también el día de ayer que existen adyuvantes, ¿verdad? Que son todas aquellas sustancias que adicionadas con el antígeno, eso que están subrayando, ¿de qué se trata? Si me quieren decir, esta es la segunda vez que lo detecto, pero ahora sí ya me llamó la atención. ¿Qué pasa ahí? Perdón, ¿Tienen- profe, es que creí que nada más, no, es que creí que nada más se podía subrayar en mi pantalla y guardar la imagen, pero no pensé que se fuera a ver en todo. Entonces, estamos mencionando que los adyuvantes son sustancias que adicionadas junto con el antígeno extraído de la naturaleza que ustedes quieran, va a potencializar
la respuesta inmune, ¿verdad? Aumenta la respuesta inmune. El adyuvante más utilizado, que más se había utilizado, son las sales de aluminio, que lo conocen ustedes como alumbre. Estas sales de aluminio se añaden emulsionadas con el antígeno y aumentan en gran medida la producción de anticuerpos, es decir, actúan como coadyuvantes. Y ustedes tienen en la pantalla una tabla en la que hay diferentes tipos de adyuvantes, la forma en cómo se usa, ¿verdad? Y algunos que son tóxicos, porque recuerden ustedes que también las vacunas nos pueden producir efectos secundarios adversos, y parte de eso, de ese fenómeno, pues está relacionado con el tipo de adyuvante que se utiliza en el proceso. Y entonces tenemos ahí las sales inorgánicas, que ya les decía yo que las principales es el hidróxido de aluminio o el fosfato de calcio, agonistas de los receptores de células T, como es el lípido monofosforilado A, la emulsión en aceite, que son derivados escualenos, productos bacterianos, como es Bordetella pertussis, y vean cómo tanto los sistemas de liberación como los mediadores naturales, como son las citocinas, se han estudiado como adyuvantes, pero pueden ser tóxicos para los seres humanos, o algunos todavía son puestos a prueba y están en etapa experimental, como son los liposomas, al menos hablando en el proceso de vacunación. Los liposomas, ustedes también se dan cuenta, han sido utilizados en la industria cosmética para poder llevar ciertos componentes hasta las células y que no se degraden en el trayecto. Pero bueno, hablando de vacunación, pues no es como el común denominador estas sustancias, ¿sí? Entonces, los adyuvantes van a mediar su efecto mediante la estimulación de la respuesta inflamatoria. Y en este proceso pueden presentarse diferentes efectos adversos, ¿sí? Bien, la otra cuestión que tenemos es la forma en cómo se administra la vacuna. Ustedes saben que también dependiendo el antígeno, el adyuvante o la composición de la vacuna, es el lugar en donde se debe de administrar para poder estimular el sistema inmune. Y entonces tenemos vacunas que son intramusculares, vacunas que son subcutáneas, vacunas que son intradérmicas y vacunas que son orales, como la que nos mencionó su compañera, que es la BCG. ¿Sí? A la que más estamos acostumbrados es la intramuscular, pero para que ustedes tengan presentes también, en el momento en que ustedes estén haciendo sus prácticas de prevención, cuando estén en sus clases de epidemiología o de salud pública, que la administración de la vacuna es un factor a tener en cuenta precisamente para que se logre el efecto. Si yo me equivoco y una intramuscular la pongo subcutánea, no voy a tener el efecto inmunológico deseado, ¿sí? Cuando hablamos de vacuna, tenemos que tener también cierta información acerca de la eficacia y la seguridad, ¿sí? ¿A qué se refieren estos términos de eficacia y seguridad de la vacuna? Que la vacuna debe de tener un tiempo en el cual induzca la inmunidad de manera adecuada después de su administración, ser estable el biológico cuando se almacena. Ustedes saben que estas se conservan a cierta temperatura. Si no se tiene precaución en resguardar el producto biológico a una temperatura adecuada, se puede degradar el componente biológico y entonces ya de nada sirve que lo administren. Por eso es muy importante la red de frío en el mantenimiento de este tipo de biológicos. Debe de tener también suficiente poder inmunogénico, el suficiente como para poder despertar la respuesta inmune. Y debe de poder actuar tanto para microorganismos extracelulares como para microorganismos intracelulares.
También saben ustedes, por lo que les estoy mencionando, ya sea el componente antigénico o por el adyuvante que se emplea en la vacuna, las vacunas pueden causar reacciones adversas, ¿no? O se puede complicar. Por ejemplo, si la vacuna está contaminada con proteínas o con toxinas, entonces pudiera ser un riesgo para el paciente. Las vacunas adecuadamente y entonces al paciente lo ponemos en riesgo como si estuviera exponiendo al microorganismo tal cual. Las vacunas contra microorganismos o hechas de microorganismos atenuados se puede depender de la variabilidad a cantidades mínimas de la proteína contaminante o tener hasta, inclusive en ciertos casos, un fenómeno autoinmunitario. Pero en las que se prueba la vacuna como parte del ensayo clínico, no se obtienen estas complicaciones, por eso es que se aprueba su uso ya de forma anual en la población. Pero siempre se deben de considerar estos procesos como posibles complicaciones al proceso de la vacunación y el riesgo que se tiene también con pacientes de que al recibir una vacuna podamos tener un efecto adverso. Opción, ¿verdad? A este proceso que lo conocemos como el movimiento antivacunas. Entonces, cuando ustedes tienen la información científica, la información veraz a la mano, pues difícilmente van a poder tener o más se les facilita adoptar una postura, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nosotros nos dejáramos de vacunar en las personas que no llevan a cabo el esquema de inmunización? ¿Qué pasaría? Doctora, ¿podría Adi, repetir la pregunta, por favor? si nosotros, a pesar de tener el conocimiento que tenemos, específica contra microorganismos de salud pública, que nosotros, no, Pues más, clínica.
pero no es algo que ahorita en nuestros, en nuestros días sea frecuente. Organizaciones como están promoviendo o difundiendo o incitando a la población a que no se vacune, ¿verdad? Pero bueno, ustedes tomarán su postura ante este tipo de acciones que pues no es periodicidad de la administración para conseguir la respuesta inmune. Su principal componente antigénico es una toxina. La tosferina es el microorganismo muerto, ¿sí? Y es muerto en la vacuna que se llama Salk, o el virus está atento en la que se llama Sabin. La bacteria están afectando principalmente a la población menor de 2 años, ¿sí? Que ahí hay que ir poniendo los refuerzos. Después de que se pasa la etapa vulnerable, que es la edad en la población pediátrica, pues ya no es necesario que estén haciéndose vacunación o proceso de vacunación nuevamente, salvo que se tenga riesgo de poder contraer alguna de estas enfermedades, como es en el personal de salud, precisamente ustedes. Tienen que estarse poniendo la vacuna de la hepatitis B, la vacuna neumocócica, la triple viral, sarampión, rubiola y parotiditis, aún en esta etapa, ¿sí? Porque ustedes van a atender pacientes y entonces ustedes van a ser una población vulnerable o población de riesgo. La vacuna de la influenza, que también se la deben de poner de manera anual, inclusive la Revacovid, ¿sí? ¿Verdad? O, o evitar los factores de riesgo. También estamos hablando en específica contra esa enfermedad. Entonces, hasta ahí les voy a pasar ahí. Juárez Estrafón, Presente, doctora. Kern Ochategui Juan,